Hola chicos, buenos días. Buenos días o buenas tardes, no sé cuándo veréis este vídeo. Os cuento un poco, ¿vale? Lo que voy a intentar hacer es resumir en un par de vídeos, pues de 50 minutos, como serían dos clases, el contenido que nos tocaría ver esta semana. Voy a intentar que no se alargue más de esas dos clases porque sé que no es lo mismo pues estar en clase, que al final es mucho más sencillo, nos cuesta menos, que ponerte un vídeo de 50 minutos en casa que puede ser horroroso. Por lo tanto, voy a intentar hacerlo rápido, puesto que muchas de estas cosas, pues los comentarios los tenéis, los temas también, y me pararé pues en lo imprescindible, ¿vale? Nos quedábamos más o menos para que nos ubiquemos. Hemos visto toda la parte pictórica de las vanguardias históricas y ahora nos faltaría pues la parte de arquitectura y de escultura. En este tema la arquitectura va al final y tenemos antes escultura, porque la escultura se parece mucho más a las vanguardias y vamos a ver que se repiten muchas cosas. Va a pasar un poco igual que en pintura, que van a ser movimientos muy breves, que van a ir intercalándose, van a convivir, unos se rechazan a los otros. Algunos duran muy poco, son casi teóricos y no tienen nada práctico. Pues lo mismo en escultura. Además, he intentado relacionar, como veis por ejemplo en la siguiente diapositiva, pues cada una de estas esculturas, digamos, con un estilo. Es muy difícil que podamos encuadrar, por ejemplo, a Julio González en un único estilo, pero lo he intentado hacer lo más fácil posible. Como en pintura tenéis al lado de la escultura y del autor el estilo en mayúscula y en negrita tenemos los que no tenemos tema teórico. Este tema de escultura en las vanguardias históricas no hay un tema teórico, sino que son solo las obras, por eso voy a intentar ir más rápido. Y sobre todo sería pues pinceladas para que nosotros conozcamos qué es esto que se estaba haciendo a la vez que en pintura. Pero en este tema, por ejemplo, hay muchas más obras de pintura y de arquitectura. Por lo tanto, si os tienen que poner algo, por estadísticas tiene más probabilidad cualquiera de lo anterior que esto, ¿vale? ¿Qué os voy a contar? Pues vamos a ir viendo poco a poco unas características generales sobre todo y ya vamos a ir especificando cada una de ellas. Como es muy difícil encuadrar que todas tengan las mismas características, pues vamos a ver que se van a utilizar nuevos materiales, que es objetividad que tenían hasta ahora los artistas va a desaparecer y que cada uno pues va a representar, igual que en pintura, lo que más bien quería el artista y no tanto ya su mecenas. Más cosas que son en común, pues por ejemplo, estas obras no van a estar realizadas solo una vez, es decir, que no van a ser exclusivas, sino que van a tener diferentes copias. Es como si Velázquez hubiese dicho, pues las meninas se me han quedado muy bien, pues voy a hacer dos copias, una para el rey y otra para la reina, pues si algún día se separan, por poner un ejemplo. En este caso es igual, es por ejemplo hacer una obra pues para una colección privada y otra para el museo. Entonces vamos a ver que profetas hay muchos o que la amada Mademoiselle Pogany de Brancusi también hay muchísimas. Yo he intentado deciros una en concreto, sobre todo a la hora de la localización, pero vosotros podéis incluso decir en vuestro comentario que hay más de una y por lo tanto que es difícil asegurarnos de que es la imagen de tal sitio. En cuanto a las vanguardias, pues es el mismo contexto que habíamos visto, ese periodo entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial, crisis, están subiendo los fascismos y los totalitarismos al poder, entonces estamos en un retroceso, digamos, del progreso. Lo que habíamos conseguido de ser un buen ser humano con muchos avances, pues lo perdemos en este periodo de entreguerras. Destacamos varios artistas, ¿vale? Estos dos primeros, tanto Pablo Gargallo como Julio González, españoles, y con mucha relación con Pablo Picasso, ¿vale? Por lo tanto, se van a ver algunas características del cubismo en sus esculturas. Mucho trabajo de hierro, eh, muchos puntos de vista, estudios de muchos planos. Vamos a ver que son obras muy diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. La primera que tendríamos que analizar es El Profeta. Os digo brevemente la identificación, aunque la tenéis en los comentarios que están subidos en Classroom. Y pues eso, El Profeta de Pablo Gargallo. Este tiene dos copias que nosotros tengamos reconocidas en el Museo Pablo Gargallo en Zaragoza,
porque es aragonés, y en el Museo Reina Sofía de Madrid, que es el museo, como sabéis, de arte contemporáneo por excelencia de nuestro país. Estaría realizada aproximadamente en 1933 y si nos damos cuenta estamos en un contexto de la República, la Segunda República Española y por lo tanto la edad de plata de la cultura española. En cuanto a materiales, pues tenemos una escultura de bronce, tipología 60 o de bulto redondo, es decir, que se puede rodear. Y estilo, pues vamos a decir que es cubista con influencia un poco del expresionismo. De altura tiene 2,5 metros prácticamente, por lo tanto es una escultura bastante grande. El profeta, el título, pues nos puede eludir un poco, digamos, a iconografía cristiana, al que predica la palabra de una religión, y en este caso dicen que puede parecerse a Juan Evangelista, ¿vale? Uno de los 4 evangelistas, pues San Juan. No se justifica de manera directa que esto sea así, pero es una de las interpretaciones. Más peso tiene que puede ser el profeta el que está, digamos, viendo lo que va a pasar en Europa y en este caso, pues que está avisando de una manera muy expresiva, como vamos a ver ahora con su rostro. Ahí se ve mucho mejor, pues que está avisando de lo que nos está por venir, que es ese triunfo de la Italia y la Alemania fascista. La escultura, como ya hemos dicho, vuelvo atrás para que la veáis completa, pues un hombre de pie con una de sus manos en alto, la otra tiene un palo, un bastón, como un pastor, podemos decir, algo parecido, y en la espalda parece que la tiene cubierta con una piel de cordero, que sería la zona esa que se ve como con diferentes circulitos, digamos. Es una escultura con mucha expresión, con mucha fuerza, muy agresiva. Ya hemos visto en el rostro que parece que está gritando, que nos está llamando la atención, para, como hemos dicho, pues avisarnos de lo que está pasando. Es bronce y en este caso veis que tiene zonas vacías y otras llenas, es decir, con material. Esto lo que nos hace crear son espacios y por lo tanto claro-oscuro, zonas luminosas, zonas no luminosas, y es un poco parecido en comparación con esta obra de Picasso, que tiene características muy concretas, como dejar zonas que parece que no están rellenas de materia. Por esto, pues nos parece que es como una escultura bastante táctil, que a pesar de su altura no es muy pesada y pues eso, acordaros sobre todo de esos pasillos, que es una de las grandes importancias o aportaciones de Gargallo, de Pablo Gargallo. Dinámica bastante porque tiene curvas, tiene contracurvas, tiene partes convexas. Aquí podéis utilizar incluso vocabulario del barroco y pues ese, como hemos dicho, juego de luz, de sombras, de espacios, hace que sea una obra bastante dinámica, que parezca que se mueve, ¿vale? Y sobre todo, pues en cuanto a expresión o a simbología, pues ya hemos dicho que es alertar del futuro, de lo que está por venir, del peligro que podemos tener y muy agresiva, digamos, en este sentido. La siguiente obra que tenemos es la de Julio González, que también se la atribuimos un poco al cubismo, aunque es verdad que esta es mucho más abstracta o tiene más de abstracción que la anterior. Se llama Mujer peinándose ante un espejo y su artista es Julio González, su cronología 1931, está en el Museo Georges Pompidou en París, que ya lo habíamos nombrado alguna vez, y el material es hierro, por supuesto bulto redondo, se rodearía y el estilo, como ya os he dicho, hay un poco a caballo. Estas figuras, cuanto más simples sean y más abstractas, lo que nos vamos a dar cuenta es que tienen menos simbología y la descripción es mucho más fácil de hacer. En cuanto a su análisis formal y simbólico, pues algo muy parecido también a lo de Gargallo, con esos espacios dentro de la obra donde quita parte de la obra, podemos decir así, y hace perforaciones y superficies. Pues de nuevo, pues algo como curva y contracurva, zonas más rectas y con más curvas, que por ejemplo en el otro era todo más redondeado. De nuevo, pues encontramos ese ritmo dinámico que está moviéndose, algo muy parecido a lo que hemos visto. En esta, por ejemplo, tenemos más dificultades a la hora de ver a la mujer. La otra sí que podíamos ver una figura mucho más formada, pero aquí es mucho más complejo.
El tercero de nuestros escultores y que ya conocemos, además su obra, la que nos preguntan en EBAU, nosotros la conocemos bastante bien. Es uno de sus ready-made, acordaros de que teníamos la rueda, etcétera, pero en este caso el que nos preguntan es la fuente, ¿vale? La fuente de Marcel Duchamp. Dadaísmo, por lo tanto, y incluso podéis decir que es un ready-made porque es un ready-made. Es una escultura exenta, no está apoyada a la pared ni forma parte de una arquitectura y fue creada en 1917, un poquito anterior. Se encuentra o la localizamos a día de hoy en el Museo de Arte de Filadelfia, ¿vale? Esto ya sabéis algo y ya conocíais cosas, que era extraer el objeto de nuestra vida cotidiana, lo que es un urinario masculino, es decir, de los baños para hacer tus necesidades en los baños públicos, pues en este caso él lo recoge, se lo lleva a un museo y lo que hace es crear a partir de un objeto muy cotidiano, muy vulgar incluso, pues crea una escultura o una obra de arte de gran valor. Esto era lo que significaban los ready-made, ¿vale? Es un urinario puesto al revés y tendríamos que destacar pues, que se firmó con su seudónimo R. Nutt, ahí pone la fecha, 1917, que es realmente para provocar y descontextualizar un objeto de nuestra vida real. Sobre todo acordaros que es un poco una reflexión, es una manera más teórica de hacer que el espectador pues piense, le choquen mal las cosas y de esta manera la influencia o el antecedente de lo que veremos después como arte conceptual. El material, por supuesto, es el mármol porque es el que con el que está creado este mármol o cerámica, depende, este urinario, digamos, cotidiano, lo que es el objeto cotidiano. El contexto, volvemos a ver el mismo, periodo entre guerras, incluso durante la Primera Guerra Mundial, pero estaríamos en un concepto muy parecido a todo lo que hemos visto anteriormente. Tenemos por otro lado otros dos autores, en este caso a Umberto Boccioni y a Constantin Brancusi. Brancusi me interesa mucho más, es más interesante que lo que hemos visto hasta ahora y yo creo que es más diferente y cabe más la posibilidad de que sea una obra EVA, ¿vale? Boccioni, pues lo vimos también en pintura, está sobre todo ligado al futurismo, esa idea de romper con todo lo tradicional y sobre todo, pues, de revolución, de ruptura, de rapidez. Acordaros que los futuristas fueron los que decían que un coche podía ser igual de bello que la Victoria Samotracia, una escultura griega que es una pasada. Por lo tanto, esa idea. Y futurismo, pues tenemos idea de dinamismo, de movernos mucho, ¿vale? Konstantin Brancusi, que ahora lo veremos, es de Rumanía. Él empieza a aprender solo y porque es una familia muy humilde y entonces empieza a realizar diferentes obras. Empezará trabajando en París desde 1904, como veis en la pantalla, es decir, que estamos en un momento en el que Picasso está en su etapa azul, que está también en París, entonces él se va a familiarizar mucho con este ambiente de los artistas parisinos. Y como sus grandes influencias, pues tenemos nuevamente a la escultura ibérica y a la africana, es decir, de lo que había aprendido Picasso también aprende Brancusi. Por eso vamos a ver que son obras muy sencillas, muy simples. La primera de ellas, que es la que nosotros vamos a analizar, es la de Boccioni, forma única de continuidad en el espacio. Ese es su título, Boccioni es el artista, está realizada en bronce, creada en 1913, perdón. Como hemos visto, siempre es más o menos en la misma época. Es una escultura de bulto redondo, se puede rodear y está expuesta en el MoMA, o en el Museo de Arte Contemporáneo, digamos, o de Arte Moderno de Nueva York. El estilo, como ya hemos dicho, es futurismo. La obra original se realizó en yeso y después pues, se la llevaron al bronce con diferentes moldes. Unos años después, cuando él ya había muerto, ¿vale? El bronce lo que conseguimos, que es la diferencia al yeso, es el juego de las luces y las sombras. En la pantalla incluso podéis ver cómo en algunas zonas choca la luz y en otras tenemos sombra.
y nos hace que tenga incluso más volumen en la escultura. Es algo parecido a lo que se hacía en pintura, sobre todo en el tenebrismo que había influenciado en Caravaggio, Velázquez, etc. Es sobre todo pues añadir más dinamismo, más movimiento a nuestra escultura. Es como una figura humana, como una máquina, porque tampoco se le ve un rostro humano totalmente, que se mueve. Podemos ver cómo tiene una de las piernas adelantada, otra atrasada, incluso esa rodilla que ya habíamos visto en otros estilos que no tienen nada que ver con esto. Y diversas formas ahí de anatomía que, aunque no se ven muy bien, se están como diluyendo, están desapareciendo por el espacio. Mucho movimiento, incluso podemos decir que fuerza con esas piernas tan grandes, y el resultado pues de todos esos elementos que tenemos en las vanguardias, los nuevos materiales, el futurismo que quería crear esto. Por lo tanto hay mucho contraste entre lo tradicional y lo actual. También vemos curvas o algunas formas más rectas que parecen ángulos, que parecen aristas, pues para crear esa, como hemos dicho, ese movimiento o esa composición tan abierta, ¿vale? Aquí la veis de manera de perfil. Se puede intuir un poco de forma, pero es muy difícil asegurar lo que estamos viendo. En este caso tenemos ya las primeras obras de Brancusi. Aquí en la pantalla os pongo para que vosotros recordéis que está influenciado por la escultura prehistórica, lo ibérico, tal, y una de sus obras más famosas. Esta que tenéis en la pantalla es Mademoiselle Pogany. En este caso es la obra que nos entra en EBAU. Lo que pasa es que tiene muchas. Tiene esta primera, tiene esta segunda, tiene más de una copia, ¿vale? La que nos entra en EBAU es Pogany 2, que sería esta. Mademoiselle escrito, ¿vale? Pero es Mademoiselle en francés, que es como señorita Pogany. El nombre, pues, Mademoiselle Pogany de Brancusi, realizada en 1912-1913. La encontramos en el MoMA de Nueva York y al estilo al que más podemos decir que se parece es abstracción. Es en este caso una escultura exenta, un bulto redondo, se puede rodear, ¿vale? Y los materiales de la que nosotros tenemos en el currículo para evaluar es mármol, ¿vale? En la parte de abajo y la parte de arriba es hierro. Tenemos que decir que la escultura es todo, es decir, que es el bloque de abajo y la parte de arriba. En 1912 hace el bloque y después en 1913 haría la parte superior. Lo que tenemos es pues una simplificación total de la forma. No, lo único que nos puede dejar intuir que es una señora son esas líneas que parecen los ojos, porque realmente es como una especie de huevo. Y pues es volver a lo más primitivo, digamos, del arte, es como simplificar todo lo máximo posible. En cuanto a la expresión, o sea, a la simbología, pues se dice que es como que el huevo es lo más primitivo del hombre. También porque pasó mucha hambre cuando estuvo en París hasta que consiguió tener fama, o incluso una influencia un poco mística de la religión budista, pero no está muy seguro toda esta relación. Lo que sí se sabe es que Pogany, en este caso la señorita Mademoiselle, era una pintora, Margit Pogany, y el título pues, nos deja ver a lo mejor este sentido de más representar a una señora. Al principio, pues como hemos dicho, es muy sencilla, tiene diferentes obras, pero va a ser la musa de sus obras, ¿vale? Va a ser esta señora y la va a representar muchas veces como ya hemos dicho. Por detrás, fijaros que sí que tiene más formas o tiene más textura, pero es muy difícil ver de manera absoluta, digamos, que es una mujer. Aquí tenéis también otra imagen. Aquí es muy curioso sobre todo el tratamiento de ese bronce con esta cubierta más dorada, que lo que nos hace son muchos reflejos y efectos de la luz y de la sombra. Otras de sus obras, también tenemos esta, Tributo al ninfómano, que es un aparato reproductor masculino, sin más.
O El beso, que es una de las más famosas, que es un bloque de mármol donde aparecen representadas dos figuras y están dándose un beso. Como anécdota os diría que esta obra fue una de las últimas que salió en las oposiciones para profesorado. Si mal no recuerdo fue la de 2015, a la cual yo no me presenté, pero que mucha gente se confundió y en vez de hablar de Brancusi, que es arte contemporáneo del siglo XX, hablaron de arte primitivo. Por eso, por las influencias, pues ellos lo basaron en esta parte más primitiva, a lo mejor por la simpleza de las formas. O su obra El origen del mundo, que como hemos visto, pues es un huevo. Los dos últimos artistas de los que tenemos que hablar en escultura, además vamos muy bien porque llevamos 20 minutos, a ver si en media hora así puedo quitarme esta parte y no es muy largo. En este caso pues tenemos a Henry Moore y a Alexander Calder. Calder, por ejemplo, podéis ver muchas de sus obras en España, son muy interesantes. Henry Moore le va a pasar lo mismo a lo que hemos visto antes, que va a haber muchas copias, sobre todo de la obra que nos piden, que es la de Mujer reclinada. Entonces es difícil saber con exactitud cuál es. Ahí veis que viaja a México, que tiene mucha influencia de la escultura maya. Estamos hablando de esculturas más primitivas, igual que por ejemplo Picasso o Brancusi. Entonces vamos a ver que sus formas van a ser de este tipo. Además, influye muchísimo en Picasso. En muchas de las obras de Picasso vemos influencia de Henry Moore. Y por otro lado tenemos a Alexander Calder, que este es un escultor de Estados Unidos, ¿vale? Y sobre todo se va a basar en la escultura cinética, la que se mueve, ¿vale? Son como móviles, algo parecido para que vosotros los comprendáis, a estos móviles que se ponen encima de las cunas de los bebés, que generan un movimiento y para que normalmente pues ellos estén entretenidos, pues es algo así, pero a lo grande y en escultura, ¿vale? La primera que vemos es la figura reclinada de Henry Moore. La vais a encontrar con mujer reclinada, figura reclinada, así apoyada en un codo, con unas formas más anchas y otras más estrechas, porque como ya os digo, tiene infinidad de figuras reclinadas. La identificación sería mujer reclinada, Henry Moore. Está en el MoMA de Nueva York, una de ellas, otra en el Guggenheim de Venecia, otra en la Tate Gallery de Londres. Entonces tenemos diferentes, ¿vale? Cronología 1938, periodo de entreguerras y comienzo de la Segunda Guerra Mundial de manera inminente. Y tenemos materiales, pues, esta para ejemplos de mármol, otras son de otro tipo de piedras, incluso tiene alguna de bronce. Por eso es difícil encuadrarnos o centrarnos solo en una. El estilo, la abstracción, aunque podemos decir incluso que tiene influencia cubista o expresionista, pero es difícil, ¿vale? En cuanto al análisis formal y al simbólico, pues son diferentes esculturas, como ya os he dicho, que las va a hacer durante toda su carrera, las hará de diferentes materiales y diferentes también tamaños. Normalmente van a ser muy grandes y las van a exponer sobre todo al aire libre, en jardines como la que estamos viendo en la imagen. Influencia clásica, también con Miguel Ángel dicen que se parecen mucho a las últimas obras. Acordaros de esa Piedad Rondanini que vimos que no estaba acabada, algo así también. Y influencias del Picasso con el cubismo o de Brancusi. Lo que vemos es una obra pues con formas muy redondeadas, muy curvas, no tan agresivas o tan aristas como las de Boccioni, sino que es mucho más dulce, más orgánico, más suave, ¿vale? Con curvas hacia afuera y curvas hacia adentro, cóncavo y convexo, de nuevo. Vemos también que hay zonas de vacío, sobre todo en lo que sería debajo de los brazos de esta figura reclinada. Muy esquemático, muy primitivo, muy simple, igual que Brancusi. Entonces vais ligando características de lo que hemos visto, pues lo podéis reunir en muchas de estas obras. Se supone que son mujeres que aluden siempre a la maternidad y a lo femenino, pero de todas formas nos están diciendo como nos parecen fuertes, ¿vale? Es algo que piensa que pueden ser influencia de las Venus del Paleolítico, que buscaban pues esa fertilidad
en los primeros años de la humanidad. Y en último lugar tenemos a Alexander Calder con sus móviles o sus esculturas cinéticas. Aquí tenemos los ejemplos más simples. Este es el que nosotros tenemos que analizar, pero por ejemplo hay otros de mayor tamaño. En el Reina Sofía hay uno, aquí tenéis otro al aire libre. Son esculturas muy grandes. Sobre todo lo que van a generar es que con el viento se muevan y sean esculturas muy curiosas. Esta escultura se llama Langosta, Nasa y Cola de Pez. Alexander Calder es su autor, como hemos dicho. Su cronología 1939. Esta en concreto está expuesta en el MoMA de Nueva York. Está colgada en la escalera principal. Cuando veamos el MoMA, que lo vamos a ver en la siguiente parte del tema, es un museo circular. Entonces llama mucho la atención que esté colgado ahí. Fue encargado por el museo al propio artista, es decir, que su mecenas es el artista, ¿vale? Y son, pues, como ya hemos dicho, esculturas dinámicas que tienen mucho juego y que se han utilizado en otros lugares del mundo, como por ejemplo en París, en la sede de la UNESCO. La UNESCO, acordaros que es dentro de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, pues la parte dedicada a la conservación y guardar, digamos, nuestro patrimonio histórico-artístico. En cuanto al análisis formal y simbólico, pues es de menores dimensiones a otros que hemos visto en otras diapositivas. Es un móvil colgante, es decir, que se cuelga y por eso se genera siempre balanceos. Siempre está girando, siempre se está moviendo y se busca un sutil equilibrio entre las formas, ¿vale? Por lo tanto, la corriente de aire también forma parte, digamos, de la obra. Es muy importante, digamos, este concepto de que se va a mover y que nos va a hacer pues diferentes luces, diferentes sombras. Va a depender mucho del momento del día. Por lo tanto, es una escultura con una composición muy abierta. La temática del móvil en este caso pues está ambientada al mar, no lo puede demostrar el título de la obra. Y hay algunas partes que sí que tienen parecidos a lo que nos están hablando. Ahí parecen unas raspas o un esqueleto de pez. Es un poco más difícil de ver, pero esa es la temática. Los efectos de la obra, pues como hemos dicho, es esa sorpresa por la movilidad, porque se está cambiando completamente en cada segundo. Y esa idea de nuevos materiales, de cosas muy diferentes. Tenemos que destacar que, por ejemplo, sería el rojo la langosta, que el color es lo que nos puede hacer relacionar esto con el título. O, como hemos dicho, pues esos triángulos que pueden parecer el esqueleto de un pez, ¿vale? En cuanto a esculturas, es la última que tenemos, no hay más esculturas. Como habéis visto, tampoco es una parte muy extensa del tema, sino que es cortita y sería quedarnos con datos para poder relacionar todas ellas o incluso con artistas que vemos en vanguardias. Si nosotros conocemos muy bien Picasso, pues no vamos a tener problemas de hablar de Gargallo, de Julio González o de Brancusi. Por lo tanto, está todo muy relacionado, ¿vale? Lo dejo aquí. Como he podido quedarme en media hora, me parece mejor hacer vídeos más cortitos para que vosotros no os canséis. Y en el siguiente lo que haré será exponer la arquitectura del siglo XX. Esta parte sí es un poquito más larga, por lo tanto es posible que divida muy bien el tema en dos partes. Una inicial y una, digamos, hacia la segunda mitad del siglo XX. De esta manera os será también a vosotros mucho más sencillo. Si tenéis cualquier duda, por favor, escribidme por correo. Classroom, que yo estoy de fin de curso, por supuesto, pero no son vacaciones, yo estoy trabajando. Y si necesitáis algo de mí, en cualquier momento me lo decís que os ayudaré. Es fácil esta parte, por lo tanto creo que no vamos a tener ningún problema. Ya sabéis que cualquier cosa me la pedís, ¿vale? Espero que os guste mucho el vídeo y esta parte de escultura a Alejandro, por ejemplo, que le gusta mucho, pues que disfrute porque es diferente a todo lo que hayamos visto hasta el momento.